Hola a todos, me llamo Valeria Corrales, tengo 9 años y vengo de Huesca con mi profesora Patricia, con la que hacemos muchos proyectos de tecnología, algo que me encanta. Patricia me está enseñando a programar, a soldar, a montar robots y muchas cosas relacionadas con la tecnología. Algo que siempre digo es que las niñas podemos ser lo que queramos ser. Me fastidiaba mucho que en el recreo no me dejaran jugar a fútbol porque era niña. Tampoco me gustaba que me dijeran que los robots eran solo para niños. Soy una niña y si quiero ser ingeniera, seré ingeniera. Si quiero ser futbolista, seré futbolista y si quiero ser princesa, seré princesa. Yo tengo claro desde que era pequeña que quiero ser ingeniera. Tengo un canal de YouTube donde pongo los vídeos que hago de robótica con mi hermano Gonzalo y Patricia. Poned Valeria Corrales en YouTube y os saldrán estos vídeos. Y también os saldrán retos muy divertidos que hago con mi hermano en mi casa. Hace poco, a finales del año pasado, dimos una charla en este mismo escenario para el evento de Women Tech Makers Zaragoza. Estábamos un poco nerviosas, pero yo tenía muchas ganas de contar todo lo que hacía cuando salgo del colegio. A ver si algunas niñas se animaban al mundo de la tecnología que a mí tanto me gusta. También dimos una charla parecida a esta para el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Explicamos algunos de los proyectos que hacíamos y muchos de los niños hicieron muchas preguntas y se apuntaron a clases de robótica. Me gustó mucho porque pude enseñarles las cosas que hacía a los niños de mi curso. Hola, buenas tardes a todos. Como os ha dicho Valeria, yo soy Patricia, soy ingeniera y durante algo más de 10 años me dediqué a programar y diseñar equipos de comunicaciones de audio y ahora, desde hace unos 2 años, soy además profesora. Lo que intento es servir un poco de modelo a niños y a niñas y introducirlos en este mundo tan apasionante como es la tecnología. Pero sobre todo, lo que quiero es que exploren, que creen cosas, que las imaginen y sobre todo que las compartan. Como os ha dicho Valeria, cuando dimos la charla aquí para Women Tech Maker, nos dimos cuenta que esta charla había creado algo positivo en las personas que nos habían escuchado, tanto mayores como pequeños. Entonces, cuando nos propusieron venir aquí al Arduino Day y contar los proyectos de Arduino que hacemos, pues no pudimos negarnos. Sobre todo, lo que me he ido dando cuenta desde que soy profesora es que los niños tienen una inquietud innata. Esa inquietud a veces que está allí y después va variando con el tiempo. O sea, todos pues luego a lo mejor tenemos otras aficiones y nos aparecen unas nuevas y nos desaparecen otras. También es cierto que he leído alguna vez que el gen de un maker, en el gen de un maker nos podemos encontrar fácilmente esa inquietud por cómo ver las cosas, cómo están hechas por dentro. Entonces realmente, uniendo estas dos cosas, si eso es cierto, yo creo que este gen lo tenemos todos, porque todos somos inquietos desde niños. Y sobre todo lo que sí que me he dado cuenta es que aparte de que son inquietos, es que los niños buscan inspiración. Cuando son muy pequeños, ven a sus padres como los reyes del universo y creen que ellos tienen la verdad absoluta. Un poco más adelante, pues confían en sus profesores y luego ya cuando son más adultos, ellos son los que creen que son los reyes del universo, aunque a veces es cierto. Entonces, pues bueno, esta inspiración es lo que nos promueve y lo que nos ha hecho también venir aquí. Esta inspiración sobre todo se fundamenta en 3 pilares, o se debería de fundamentar en 3 pilares. En impulsar esa creatividad, porque los niños tienen manos y mentes inquietas, en animarles en sus juegos, no que se ciñan a unas reglas establecidas, que nos vienen los juegos con las instrucciones y tenemos que seguirlas, sino que experimenten, que crean y que los adapten a las necesidades que tengan ellos en cada momento. Y sobre todo, la última pero no menos importante, tener una acción colaborativa. Todos seguro que sabéis que desde pequeños les decimos, pues hay que compartir y dicen, ya, pero esto es mío, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese espíritu maker y esta cultura maker lo que nos interesa es compartir, y a nosotras, casi tanto como crear cosas, nos gusta enseñarlas, compartirlas, aprender de las cosas que han hecho y los proyectos que han hecho otras personas y aprender sobre todo de sus ideas. Os vamos a enseñar algunos de los proyectos que hemos hecho en estos meses juntas sobre Arduino. Me han gustado mucho y he aprendido un montón. El primero que hice fue la camiseta con LED.
con la que gané el concurso. Y lo que más me ha gustado últimamente ha sido soldar, aunque a la pobre Patricia no le parece muy divertido, ya que la he quemado un par de veces en estas semanas. La primera iniciación o el primer contacto con el mundo de la electrónica se puede hacer de una forma divertida utilizando un material conductor como puede ser la plastilina conductora, LEDs y baterías. Con esto los niños pueden aprender qué tipos de circuitos existen, pueden hacer una conexión serie, una conexión paralelo, aprender quitando y poniendo componentes sobre las características de estos circuitos. Y Valeria, ¿nos puedes decir cómo hiciste tu primer circuito con un LED? Claro, un LED tiene dos patas, una larga y una corta. La larga es la positiva y la corta es la negativa. Hacemos dos bolas con nuestra plastilina conductora y ponemos una pata en una bola y la otra pata en la otra bola. Después, cogemos el cable rojo y le ponemos en la bola que está la pata positiva. Y cogemos el cable negro y lo ponemos en la bola que está la pata negativa. Y así se enciende el LED. Pero tenéis que tener mucho cuidado de no juntar las dos bolas. Si lo hacéis, el LED no se encenderá. Habréis creado un cortocircuito. Mirad qué diseños tan chulos se pueden hacer con plastilina conductora y LED. Y además, la plastilina conductora la podéis hacer en casa, porque es muy fácil. Después el siguiente paso para utilizar una placa electrónica podría ser, por ejemplo, el Makey Makey. El Makey Makey es una placa electrónica que nos conecta el mundo digital con el mundo analógico o con el mundo real. ¿Eso qué significa? Pues significa que podemos utilizar materiales como agua, dibujos, muñecos, frutas, para conectarlas a nuestro ordenador, a los programas que hacemos en nuestro ordenador, que pueden estar hechos con Arduino. Y así hacer nuestras propias creaciones, que nosotros solo imaginamos. Por ejemplo, pianos gigantes, hacer música con agua, o incluso estudiar las lecciones que tenemos en el cole de diferentes asignaturas de una forma divertida, como nos va a enseñar ahora Valeria. Hace poco hice un proyecto con Makey Makey y Scratch sobre el aparato digestivo. Me resultó bastante difícil, pero al final lo conseguí resolver. Aquí os enseño cómo lo hice. Y lo vamos a hacer de una manera muy diferente. Vamos a utilizar Makey Makey y Scratch. Para hacer este proyecto necesitamos cinta conductora, papel albal y el libro donde nos enseña el aparato digestivo. Y no te olvides de esta hojita donde hacemos el proyecto. Y por supuesto, el kit de Makey Makey y el ordenador para programar el Scratch. El proyecto del aparato digestivo con la placa de Makey Makey y Scratch. Hemos conectado las pinzas de cocodrilo con un extremo de ellas con la cinta conductora y el otro extremo a las flechas arriba, abajo, izquierda y derecha. Vamos a poner un ejemplo con el estómago. Cuando toque el estómago con la pinza, sonará estás tocando el estómago porque lo hemos programado en el Scratch. Oh, yeah. ¿Vale? Entonces, oh, yeah. Con la pinza tocamos el ¿Sigues estómago. contando? ¿Qué se ha parado? La Arduino. Bueno, la placa Arduino, el tema por el que estamos aquí. No ha salido del todo. Seguro que muchos de vosotros aún os acordáis cuando encendisteis por primera vez un LED con esta placa o con alguna de este tipo y la sensación que os recorrió el cuerpo, ¿no? Pues esta sensación es aún mayor cuando veis eso en la cara de un niño. Lo que pasa es que seguro de lo que nos acordáis es de cómo acabasteis interiorizando conceptos como microprocesador, microcontrolador, entrada, salida, digital, analógico, masa, alimentación. A mí me resulta a veces difícil hacer entender esto a los niños de una forma sencilla. Pues no lo haces del todo mal. Como tú me explicaste, lo digital tiene dos estados y tu hermana es digital porque en verano con el sol se pone roja y luego se pone blanca. Ya, bueno, sí. Después fuimos utilizando sensores y empezamos a hacer proyectos
diferentes que nos basábamos en proyectos que veíamos de gente por internet que nos gustaban y los adaptábamos según nuestras propias necesidades. Y pasamos de utilizar cartón y pegamento a empezar a utilizar la impresora 3D para hacer nuestras propias soportes y poderlos sujetar con tornillos y con tuercas. Como veis, aquí hicimos un avisador de parking. Se necesita un LED, un zumbador y un sensor infrarrojo. La programación es sencilla. Cuando el sensor no detecta nada, hacemos que el LED verde se encienda. Después, cuando un coche aparca, el sensor detecta algo y el LED verde se apaga. También añadí un zumbador para que pitara cuando el coche había aparcado correctamente. Como descubrí que a Valeria lo del destornillador le molaba, pues pensamos en montar un coche basado en una placa de Arduino Uno, que es el coche en bot, que hay que atornillar sus piezas. Esta placa, como he dicho, está basada en Arduino Uno, tiene un sensor de luz, un emisor y receptor de infrarrojos que se puede controlar con un mando a distancia, 2 LEDs RGB, un zumbador, un pulsador y después, además, como la forma del robot es un coche, lleva 2 tipos de sensores externos, un ultrasonidos y un sigue líneas. Esta parte de la conexión es más sencilla porque esos sensores van conectados con un puerto RJ25 y no hay que hacer ningún tipo de conexión rara. Después vimos que esta parte se programaba con Scratch, algo que Valeria ya conocía muy bien, entonces pensé que no le iba a resultar difícil hacerlo. Me resultó bastante fácil porque cuando era pequeña aprendí Scratch por tutoriales que encontraba en internet y probaba cosas que mi padre iba descubriendo, como Tinker, Code.org. Así que hacer el programa en MBlock y conectarlo a Scratch me pareció muy divertido. Hicimos un juego en el que teníamos un muñeco que disparaba a los fantasmas. Si conseguía dar un fantasma, el MBot avanzaba. Si el fantasma tocaba al jugador que lanzaba los objetos, el MBot retrocedía. Después, coincidiendo a final del año pasado, coincidiendo con la semana de la Maker Week, hicimos un concurso en el que los niños tenían que hacer una creación electrónica o robótica solucionando algún problema que tuvieran o creando algo ingenioso. Con Valeria creamos una camiseta hecha con una placa de Arduino especialmente diseñada para dispositivos vestibles. Esta es la camiseta. Lleva las iniciales de mi nombre y del de una de mis mejores amigas. Lleva un sensor de luz que programé que al detectar oscuridad hiciera que las luces parpadearan. También lleva 2 botones. Al apretar un botón se enciende una letra y al apretar el otro botón se enciende la otra letra. Todo esto, para conectarlo a la placa de Arduino, hemos utilizado hilo conductor, que es como hilo normal que se coge con aguja, pero por un material por el que conduce la electricidad. Después hicimos un proyecto bastante ingenioso que es el zoótropo. El zoótropo es un dispositivo que es el antecedente del cine, que lo que consiste es en un cilindro que lleva un eje sobre el que gira. En el cilindro hay unas ranuras, entonces si dentro de las ranuras ponemos unas imágenes, al girar pues estas imágenes hacen la ilusión óptica de que nos parece que están en movimiento y están animadas. Utilizamos una placa de Arduino, un servo continuo y un potenciómetro para regular la velocidad de este motor. Este proyecto lo hicimos para un taller para niñas en el que Valeria me ayudó como profesora y seguro que fue una experiencia muy chula para ella. Sí, fue muy divertido porque las niñas eran muy simpáticas y había muchas mayores que yo que nunca habían utilizado una placa de Arduino. Les parecía todo muy divertido y utilizamos pulsadores, motores y LEDs. Tras la charla que os he comentado que dimos en noviembre, Francho nos regaló un Scornabot. Es un robot open source. ¿Qué significa eso? Que lo tienes que hacer tú mismo con los esquemas de la comunidad de creadores. Luego tú lo puedes modificar y compartirlo para que otras personas puedan utilizarlo. Muchas gracias a Francho por este regalazo y a Augusta por su reto.
Aquí os enseño cómo lo resolví. En este vídeo quiero responder al reto que me envió Oguza. ¡Ah! Y muchas gracias por este regalazo. Así es como funciona el escornador. Con el botón negro va hacia adelante, con el blanco hacia la derecha, con el verde hacia la izquierda y con el amarillo hacia atrás. Y luego, para que funcionen los botones, le damos al azul. Ahora he dicho que voy hacia adelante, hacia la derecha con el blanco, hacia la izquierda con el verde y atrás con el amarillo. Que vaya el nombre que tienes. Cuando hablamos de makers y de creadores, es imposible no tener que crearte tu circuito para hacer tus propias creaciones. Normalmente es necesario. Entonces, bueno, visto que se le había dado bastante bien lo del Scormabot, decidimos pues, que hiciera sus primeras soldaduras. Entonces compramos una placa para cambiar la botonera del Scormabot y ahí está Valeria soldando. Como ha dicho Patricia, me gusta mucho soldar. Seguramente algunos de vosotros sabréis lo que es soldar, pero para los que no lo sabéis, se necesita un soldador, estaño, la placa y lo que queréis soldar. Lo primero, calentáis el soldador. Cuando ya esté caliente, juntáis el soldador, el estaño, lo que queréis soldar sobre la placa. Entonces el soldador quema el estaño y habréis soldado lo que queríais soldar. Pero tenéis que tener mucho cuidado de no quemaros. Eso es lo que me ha llamado una vez. Después de decidiendo que le gustaba soldar, pues intentamos hacer otro tipo de soldaduras, como por ejemplo este kit que compramos y hicimos soldaduras de agujeros pasantes, que es como la que hemos hecho esta mañana en un taller de soldadura que han hecho muy chulo aquí de realizar un cubo de LEDs. Entonces, este es un reloj digital que tiene una alarma y además tiene un sensor de luz y un sensor de temperatura. Te vienen las instrucciones y los componentes y entonces pues puedes aprenderlo a soldar fácilmente. Uy, pero he pasado demasiado rápido. Para los que habéis estado esta mañana, hemos dado un taller, si habéis asistido y si no os lo contamos un poco lo que hemos hecho, que ha sido un taller de programar una alarma para tu propia habitación o armario. Porque si por ejemplo pues tienes propiedades que quieres guardar allí y los niños o se meten en el cuarto y le dices a tu hermano no entres, pues solo falta que se lo digas para que tenga más ganas de entrar. Entonces pues puedes como buen maker hacerte tu propia alarma y saber si alguien ha entrado en tu cuarto o ha abierto ese armario el que tienes cosas guardadas. Entonces ponemos un vídeo para que veáis cómo hemos hecho. Valeria, a merendar. Vale, Gonzalo, Esto es bien corto, ¿eh? Vale. Cuidadito. Vale. Que rica. Ahora que no me ve, no puedo entrar, ¿vale? Qué tremendo eres. Sí. Vampiro, ¿qué está sonando? Tremendo. Oye, ¿pero por qué está sonando mi alarma? ¡Gonzalo! Qué bonito. ¿Qué has hecho? Nada. Menos mal que me he hecho una alarma. Ya. Ahora he programado una placa, bueno, la placa la he programado y tiene un sensor infrarrojo, un botón, un zumbador y la placa. Ahora os vamos a enseñar el último proyecto en el que hemos estado trabajando, que es una lámpara por voz. Valeria quería, como en la charla anterior que os han enseñado, pues los Google Home y así dispositivos que tenemos, quería pues controlar por voz pues dispositivos. Entonces, bueno, en vez de controlar una lámpara, lo que hemos hecho es controlar una regleta. Y entonces así lo que conectemos a esa regleta pues se activará o se desactivará. Hemos aprovechado que he empezado ahora a programar aplicaciones
de Android con Meetup Inventor, que está basado en Scratch también, entonces es bastante sencillo de utilizar. Con lo cual, lo primero que tuvimos que hacer es coger una regleta con interruptor, quitarle el interruptor, hicimos modificaciones en el cableado para poner un relé. Y utilizamos una placa de Arduino también y pusimos pues 2 LEDs. Utilizamos una caja para que no estuviera todos los cables así sueltos, que realmente lo que hicimos es reutilizar la cabeza de un robot, una caja de un robot open source, y la utilizamos para eso porque nos venía bien. Y después hicimos una aplicación en el móvil para controlarla. Entonces la vamos a enchufar y os vamos a enseñar. Va conectado por Bluetooth. ¿La placa? No, esto es como... Vale, espera. Sí, Sí, la enchufamos, gracias. sí, no. Esto es como siempre, tengo un problema en el ordenador. ¿Lo tienes encendido? Gracias. Y está encendido. Encender. Apagar. Esperamos que os haya gustado lo que os hemos enseñado y os animo a los niños y niñas a que os apuntéis a clases de robótica. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es que nos habéis dejado sin palabras. Nada. Bueno, ahora vamos a tardar un par de minutitos en preparar, que tenemos que poner el portátil aquí para la siguiente charla. Entonces, pues, muchísimas gracias y increíble. Nada. No creo que sea una nada, ¿eh? Me gustó, el otro día me gustó. El otro día que vamos a revisar las cosas que mandaba. ¿Qué veis en esta foto? Ya sé, de la Huesca.